Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa semanal de análisis político electoral y jurídico constitucional con la participación de auténticos analistas, voces autorizadas, expertos en materia política, en materia jurídica, en materia constitucional. Para mí es un verdadero placer recibir esta mañana a un gran amigo, pero sobre todo a un político de carrera, un profesional de la política y sobre todo un hombre con amplia experiencia en el ejercicio del poder, en el ejercicio del gobierno, en el ámbito legislativo. Don Demetrio Soy de la Tijera. Demetrio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarte. Julio, muy buenos días, qué gusto saludarte igualmente. Eh, Sin lugar a dudas, esta semana ha sido pues llena de información, pues yo diría polémica, preocupante y a veces hasta nos llena de incertidumbre. El gobierno mexicano ha tomado la determinación, consecuencia de una campaña pues de origen del gobierno norteamericano, concretamente de Trump, en contra del fenómeno migratorio, pues criminalizando, discriminando, señalando pues a los migrantes como delincuentes, amenazándolos, intimidándolos, pero el problema no es que haga sus campañas el gobierno norteamericano, el problema no es que combata, prevenga, pretenda erradicar el fenómeno migratorio. El problema es que lo hizo en medios de comunicación nacionales en territorio mexicano. La preocupación despertó, encendió los focos rojos, despertó la preocupación de propios extraños. El gobierno mexicano tomó una determinación, impulsar reformas a leyes federales, entre ellas a telecomunicaciones. Yo quisiera preguntarte, desde tu amplia experiencia legislativa, ¿visualizas, ves que haya y que se respeten los principios constitucionales? ¿No crees que haya una intención oculta de mantener el control absoluto en las plataformas digitales, en redes sociales y en los medios de comunicación para aplicar una especie de ley mordaza? Demetrio, digo, a pesar de que no se ha discutido ni aprobado en el Pleno y hay un posicionamiento de la titular del Ejecutivo Federal, yo quisiera escuchar tu opinión personal. Mira, por un lado, al momento de eliminar el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo, y ahora dárselo a una oficina de gobierno, todas las facultades, pues está quitando protección, desprotegiendo pues, a las propias concesionarias y a todas las redes sociales y todos. Antes, con un órgano autónomo, pues se garantizaba eso, se garantizaba que el interés particular prevaleciera, respetando la ley, sobre los intereses concretos del gobierno. Al momento de eliminar el órgano de telecomunicaciones, pues sí, se corre un riesgo mucho mayor que el que se corría antes. No quiere decir que el gobierno pretenda, y lo he aclarado fuerte, muy tajante la presidenta, ejercer censura. Y de hecho ya ha reconocido que en lo que se refiere a un artículo de la ley que envió el Ejecutivo al Congreso, hay un error. Entonces lo que es increíble es que los legisladores no querían cambiarle ni una coma, ¿no? Pero la presidenta ya dijo que se cambie, entonces lo van a cambiar seguramente. Igual la presidenta ya dijo que no se legisle al vapor, entonces no van a legislar al vapor. Lo que es increíble es que el Congreso no tiene voz, tiene voto, pero no tiene voz, no tiene opinión, y que tiene que ser la propia titular del Ejecutivo la que le diga al Congreso, oye, está mal esto, corrígelo, o no legisles al vapor, espérate. Entonces yo creo que si se abre un periodo de análisis, va y se modifica aquello que podía señalar cierta censura en redes sociales, pues creo que se abre un espacio adecuado para el debate y para el análisis más profundo. Porque los mismos comentarios que se han hecho por parte de la oposición pues eran un poco superficiales. Nadie pudo leer la ley, si llegó el día anterior a que se discutiera en comisiones. Pero volvemos nuevamente a algo. No tenemos poder legislativo. Por un lado, la oposición está disminuida y por otro lado son más sumisos. Yo creo que nunca en la historia
y yo he sido legislador, en la peor época priista hay la sumisión que hay ahora. Recordemos que en la época priista había sectores. Entonces, antes de que llegara una ley, había sido discutida con el sector obrero, con el sector campesino, con los empresarios, y ya cuando llegaba la ley llegaba totalmente consensual, si había un acuerdo total. Hoy no, hoy sale del Ejecutivo, de la oficina jurídica de la presidencia, sin que nadie la conozca, se manda al legislativo y sin que la conozcan los senadores, en este caso los diputados, se aprueba. No estamos Claro. teniendo poder legislativo, no estamos teniendo la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque como quedó en evidencia hoy, la presidenta es que marca cómo se legisla y es la que dice que hay un error y que hay que corregirlo. Digo, de veras, Qué bueno. qué bueno que lo haga, pero es escandaloso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos platicando con don Demetrio Soy de la Tijera, reitero, una voz autorizada, un experto en materia política y legislativa, hablando de la división de poderes, hablando de la colonización o de las oficialías de partes en las que se han convertido los órganos legislativos, la Cámara Alta y la Cámara de Diputados. Demetrio, visualizas que estos legisladores, más allá de no leer, no entender, no comprender y pretender votar y aprobar todo en fast track, visualizas que el reconocimiento que hizo el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, en relación a pues haberse equivocado con las listas de candidatos en este polémico, inédito y yo diría muy debatible proceso electoral para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, que están vinculados a estos personajes, estas listas negras que ya corren en las redes sociales y que va a tener que terminar reconociendo el senador Fernández Noroña, que están vinculados con grupos de la delincuencia organizada, señalados incluso por algunas víctimas de la delincuencia, otros más relacionados con organizaciones religiosas, y otros peor todavía, que están siendo pues señalados por víctimas de presuntos delitos. A ver, Demetrio, esto le da certeza, le da viabilidad, autonomía, garantía de independencia de criterio jurisdiccional a los que pudieran resultar elegidos en este polémico proceso del 1 de junio. Bueno, empecemos por decir que la reforma al Poder Judicial es una verdadera barrabasada, es una estupidez del gobierno. Es decir, no se eligen a los jueces, a los magistrados, a los ministros por votación. A ver, yo llamaría a la gente a no votar. Yo no voy a ir a votar. Y no voy a ir a votar porque no conozco a nadie. ¿Qué? Voy a revisar el currículum de 200, ¿es que el currículum dice algo? La experiencia, los voy a entrevistar personalmente, los voy a ver siquiera. Vamos a votar a ciegas. Es un voto totalmente a ciegas. Y dentro de ese voto a ciegas, se han colado y se van a colar muchos no preparados, totalmente incapaces, por todo y que tengan 8 de promedio, y muchos que sean vinculados con el narcotráfico o muchos vinculados con intereses económicos. ¿Ves? Yo creo que es la peor estupidez que ha hecho este gobierno y la presidenta. No fue idea de ella, fue idea de López Obrador, pero ella lo ha mantenido. Yo no voy a ir a votar, llamaría a la gente a no ir a votar. No hay que avalar esto. Todo está totalmente arreglado. Toda la estructura de Morena está promoviendo a ciertos candidatos que son los que le interesan al gobierno. Son candidatos y candidatas que aprobó por mayoría los senadores y diputados de Morena, no la oposición. Son candidatos y candidatas de Morena, aprobados por Morena, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Y en el Poder Judicial finalmente quedó inconcluso todo el procedimiento. Entonces, sí, hay el riesgo de que entre mucha gente vinculada al narcotráfico y hay el riesgo otro, que ya habiendo ganado, se sometan al narcotráfico, se sometan a los carteles. No va a haber autonomía. En el mundo, la gente dice la presidenta, estamos poniendo un ejemplo en el mundo, sí, un ejemplo de ineptitud, un ejemplo Claro. de querer todo convertir en elecciones. No se eligen por voto a los ministros, se eligen por experiencia, por trabajo, por currículum, porque han estado, porque son los mejores, son los mejores abogados del país o abogadas, Así es. no Claro. porque tengan muchos votos. Totalmente de acuerdo. Desafortunadamente hemos visto en redes sociales cómo se han venido pues promocionando, dándose a conocer aspirantes sin trayectoria, sin experiencia,
sin capacidad, sin inteligencia siquiera, y han hecho de este proceso una verdadera vergüenza. Efectivamente, un ejemplo digno de lo que no se debe hacer para elegir a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Don Demetrio Soy La Tijera, es importante hablar y compartir con nuestro auditorio tu opinión, tu experiencia. Yo quisiera aquí cuestionarte de manera directa. ¿Visualizas que una vez que se cumpla con este ejercicio democrático, si le podemos llamar a esto, más bien me parece una designación y no una elección, la del 1 de junio, crees que hayamos perdido los mexicanos la última línea de defensa para defender nuestros derechos y proteger nuestros derechos humanos y garantizar la certeza jurídica para la inversión de capital nacional y extranjero ante la posibilidad de tener jueces, ministros y magistrados del pueblo, elegidos aparentemente por el pueblo bueno y sabio, que no obedezcan más que a los intereses de la Cuarta Transformación y se sometan a los caprichos, las ocurrencias o las persecuciones de algún gobernante, de algún líder o de algún funcionario que pretende utilizarlos a través del famoso Tribunal de Disciplina Judicial, que será algo así como la Santa Inquisición para aquel juez que no se someta, aquel juez que resuelva con estricto apego a derecho, y bueno, pues podría ser víctima de este tribunal de la Santa Inquisición, denominado de disciplina judicial. ¿Crees que México entrará en una espiral de corrupción, de impunidad, de injusticia y pero sobre todo de desconfianza para los capitales, que en este momento, por cierto, se han detenido ante las ocurrencias y ante los hechos de violencia, corrupción e impunidad que hoy cubren el 90% del país, Demetrio? Mira, ese riesgo sin duda que existe. En el momento que un juez, como frecuentemente lo mencionan en las mañaneras, dictamine o cancele una sentencia o dio un amparo o una sentencia en contra del gobierno, en ese momento el gobierno va a impugnarlo ante el tribunal y ese juez va a estar con la espada de Damocles de todos los jueces y juezas del país, todos los Claro. magistrados van a tener la espada aquí. En el momento que hagan algo que no le parezca al Ejecutivo, pues va a recurrir al tribunal. Y en el momento que el tribunal lo haga, pues va a sancionarlos. Claro. Quisiera pedir tu opinión en relación a las decisiones del INE, la del Tribunal Electoral, particularmente Que el me esperen un Tribunal momento. Electoral. Pues el Tribunal Electoral ha decidido, ha resuelto, pues no dar trámite o desechar las impugnaciones presentadas por los partidos de oposición en contra de esta senadora morenista de Chihuahua, particularmente Chihuahua, que tuvo una actividad, pues podría denominársele o reconocérsele como actos anticipados de campaña. Tú eres un experto en ese tema, y que bueno, desecharon estas acciones, estas quejas promovidas por la oposición. ¿Qué va a pasar con estos actos anticipados de campaña? ¿Qué futuro le está a la democracia en México si vemos a senadores, legisladores de Morena utilizando recursos públicos, incluso recursos de iniciativa privada, para promocionar su imagen pública y buscar con ello un puesto como gobernadores? ¿Qué le espera a la democracia en este país después de los avances tan importantes que habíamos conquistado y logrado? Estamos entrando también en un proceso de retraso, de pues sometimiento al grupo en el poder, al gobierno, en este caso Demetrio. Además, ella ha reconocido que son actos anticipados de campaña. Ha sido Claro. de un cinismo total, ¿no? Ella ha dicho que hasta que le pagan las empresas privadas, le están financiando las ambulancias para atender a la gente. Digo, ok, hay que atender a la gente, pero hay que atenderla dentro de la ley y no con objeto 100% político electoral. Claro. Además, esto la misma presidenta lo ha cuestionado, pero allí tiene un padrino, ¿no? Adán Augusto, que es su padrino muy cercano, y la está protegiendo. Yo espero que en el momento que haya la elección como tal, pues se le niegue el registro. Se le niegue el registro Claro. porque son evidentes los actos anticipados de campaña. Pero volvemos a una cosa, el Tribunal Electoral es una vergüenza, ¿no? El Tribunal ¿Está Electoral, colonizado? ¿eh? ¿Está colonizado también? Totalmente, hay 3, ¿no? Son 5. De Sí. esos hay 3 totalmente incondicionales del gobierno. Fueron los que le dieron la mayoría calificada al gobierno, son los que dijeron que ahora que el gobierno sí puede hacer campaña a favor de la reforma del Poder Judicial, el tribunal realmente no existe como tal, es decir, igual que el Congreso.
no cumplen su función. La función del Congreso es legislar, no acatar. La función del tribunal es que se apegue estrictamente a la ley, no proteger a toda la estructura de Morena, al partido y al gobierno. Entonces, sí estamos viendo en todo el país y eso, la presidenta habla mucho de que va a haber inversiones. No va a haber inversiones. Les da miedo y tienen razón que les dé miedo. Ayer saco una lista así como de la casa de Santo Claus que saca Marcelo Ebrard, 230 mil millones de dólares de inversión. Esa siempre se presenta y a la mera hora se materializa solo una parte. ¿Por qué? Claro. Porque hay desconfianza. Porque hay desconfianza a pesar del gran esfuerzo, sí, que ha hecho, el gran contacto que ha tenido la presidenta con el sector privado. El sector privado no se va nada más con reuniones. El sector privado quiere garantías. Y en muchos espacios, la misma ley de telecomunicaciones, la amenaza de censura, quitar todos los órganos autónomos, darle todas las facultades al Ejecutivo en telecomunicaciones, en competencia, en todo lo tiene el Ejecutivo, simplemente en transparencia informativa. Todo se ha concentrado en el Ejecutivo, con el pretexto de fortalecer al gobierno. Sí, pero al fortalecer al gobierno se está debilitando a la participación ciudadana, a los espacios ciudadanos. Entonces, la presidenta quiere tapar el sol con un dedo, es decir, la economía está parada, estamos en recesión. Hoy dice que creció 1% en el mes de febrero. Según los primeros criterios, en el mes de marzo, al mes de marzo bajó el primer trimestre, bajó un 2.2%. Y el último trimestre del año pasado también bajó. Es una recesión técnica. A nadie nos gusta, digo, no hay que festejar esto, pero esto es producto de que no le tienen confianza. A ver, los dos últimos trimestres ya son responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Y si esos dos últimos trimestres la economía está en recesión, ella es la responsable. Así le dejó el país López Obrador, ¿no? Pero ella es la responsable y más que negarlo, por ejemplo, hoy sacan la cifra de empleo y ahí estamos en 22.300.000 empleos. Pero en agosto en 2018 estábamos en 20 millones. O sea, en 6 años se han creado 2.300.000 empleos. Es pésimo. En México se tendrían que estar creando 100.000 empleos mensuales para que pudieran absorber a toda la mano de obra en el sector formal. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la gente que no tiene opciones en el sector formal se va al sector informal de la economía. Pero ellos festejan que llegamos a 22.300.000 empleos. No, sí, empleos se van a crear. Y si el mes que viene llegamos a 22.342 en lugar de 341, está creciendo el empleo, pero no está creciendo el empleo para las necesidades del país. Porque no está creciendo la economía. Y no está creciendo la economía porque hay miedo. Y todas las encuestas del INEGI sobre confianza del sector empresarial o sobre confianza del consumidor, en todas ha aumentado la desconfianza. Pues ahí está la reflexión, el análisis puntual, objetivo y contundente de don Demetrio Soy la Tijera. Quiero pedirle un último comentario sobre la publicación de su columna, como siempre, fuerte y objetiva también, don Demetrio. Mira, titulo a mi columna, Ya párele, Mr. Trump. Digo, qué bueno que estemos viendo toda la parte comercial, pero creo que a la presidenta le ha faltado, de veras, casi callarle la boca a Trump. No es posible que este hombre se refiera al país, a los indocumentados, a los mexicanos, al gobierno, a México, como un país de segunda, como un país penetrado y que todos somos narcotraficantes, y que no haya habido una sola, bueno, ella lo desmiente, pero una cosa es desmentirle, otra cosa es decirle, a ver, si cualquier otro presidente del mundo hiciera un comentario de ese tipo de México, ya hubiera habido una carta de reclamo, de extrañamiento, pero aquí le tienen miedo a Trump. Trump dice que le tenemos miedo al narcotráfico, no, al que le tenemos miedo es a Trump, el gobierno al cual le tiene pavor. Yo sí creo que la presidenta, con todo el respeto, debía de decirle, exigirle al presidente Trump que sea más respetuoso con México, con los indocumentados, con su gobierno y con el país. Totalmente de acuerdo. Se necesita mayor energía, mayor contundencia
y obviamente mayor valor para darle respuesta oportuna y clara a Donald Trump frente a estos temas tan polémicos y preocupantes que también generan desconfianza y generan obviamente pues una parálisis económico-financiera en la inversión de capital productivo. Yo quiero agradecerle a don Demetrio Zoila Tijera estos minutos que nos ha compartido en esta importante pues mañana de viernes, en esta mesa de análisis semanal, y reiterar la invitación, si su agenda se lo permite, nos acompaña la próxima semana. Con todo gusto, y gusto saludarte, y un saludo a toda la gente que nos ve y nos oye. Gracias. Gracias, Demetrio. Te mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Amigos, no le cambien, ya viene Nelson Vargas, también platicaremos del deporte en el contexto internacional. Soy Julio Jiménez y esto fue Contrastando Ideas. No le cambien, regresamos.